En medio de la noche más oscura, si te tengo a ti estoy bien. No sea nada se compara a tu hermosura, a tus brazos correré. En esta vida y en la que sigue, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti. Cada día
Muy buenos días, iglesia. Qué hermoso es poder iniciar una reunión como iglesia cantando lo que nuestras preciosas chicas cantaban hace un momento, que yo espero que en tu casa mínimo te hayas puesto de pie y hayas podido levantar. Rendido estoy, Señor, delante de ti. Muchas cosas pueden cambiar y han cambiado. Ha cambiado nuestra forma de tener una vida como la llevábamos, de hacer conexión, de relacionarnos, de abrazarnos, de besarnos, incluso de reunirnos. Pero hay algo que nunca va a cambiar mientras nosotros estemos en esta tierra. Y es el hecho de que nada podrá detener o parar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a estar viendo Hechos capítulo 12. Es una historia extraordinaria, llena de esperanza, en donde vamos a ver mezclado la fe, el valor, el gozo con el sufrimiento, que a final de cuentas es parte de la vida de la iglesia. Nueva versión internacional. Hechos 12. ¿En cuál tiempo? Mientras en la ciudad de Antioquía de Siria se está dando todo un avivamiento por un mover del Espíritu Santo y muchísima gente está llegando al conocimiento de Dios. Bueno, mientras eso sucede allá, vamos a ver qué es lo que sucede en Jerusalén. En ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de matarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente, y por favor me encantan los de repentes de Dios, de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel añadió: échate encima la capa y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí mismo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió al responder a su llamado una sierva llamada Rode. Al reconocer su voz, la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta, exclamó. ¿Estás loca?, le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los demás decían: debe ser su ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados.
Con la mano Pedro les hizo señas de que se callaran, les contó cómo el ángel del Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, cuenten esto a Jacobo. Se está refiriendo aquí al hermano de Jesús. Luego salió y se fue a otro lugar. Ok, hasta aquí vamos a dejar nuestra lectura. Esperanza en el sufrimiento. Nosotros estamos viviendo un tiempo en donde el sufrimiento tiene diferentes nombres y aspectos. Quiero enfocarme más que en la historia y en los hechos que están aquí narrados en la Escritura. ¿Qué es lo que sostiene? ¿Qué hay detrás de la vida de estos hombres y mujeres que incluso pueden enfrentar la muerte con un valor sobrenatural? ¿De qué están hechos ellos o qué está pasando en su interior para que justo unas horas antes de ser ejecutado, Pedro esté durmiendo encadenado a 2 soldados y con una guardia de alta seguridad? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que sostiene la fe de ellos para que esto pueda ser posible? ¿Cómo pueden ellos soportar tortura, cárceles, persecución y un sinfín de cosas que vamos a estar viendo y poder decirle a Dios en medio de todo esto, sí, Señor? Esto nos hace recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Jesús nunca los engañó. Él les dijo, si a mí me aborrecieron, a ustedes también los aborrecerán. Él dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados son cuando por mi causa los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Recuerden que su galardón es grande en los cielos. 4 cosas que quiero abordar respecto a este capítulo. Pero antes de meternos, quiero ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios sufrirá persecución. No está diciendo la Escritura que todos los cristianos o creyentes vamos a ser encarcelados o vamos a sufrir martirio, muerte. No está hablando de eso. Los que Dios ha dispuesto, sí, pero mire lo que está diciendo, todo. Es decir, eso no nos exceptúa a ti y a mí. Todo el que quiera someterse a Cristo sufrirá persecución. Pero nosotros necesitamos entender el concepto de persecución. La palabra perseguir tiene que ver con acosar, con hostigamiento, y tiene una razón. Es para que tú y yo accedamos, consintamos o toleremos lo que se nos está pidiendo. Es cuando alguien con insistencia comienza a seguirte con la intención de alcanzarte y accedas a su propuesta con el propósito de hacerte daño. Vivimos un tiempo en donde la presión es tanta para vivir a la altura de la norma de este mundo y no a la altura de la justicia de Dios o del llamado de Dios a nuestra vida. De allí que absolutamente ninguno estemos exentos de padecer persecución. Sin embargo, ¿qué es lo que los mantuvo? Número 1, ellos amaban a Dios con todo su corazón. Tomaron tan en serio las palabras del Antiguo Testamento y que Jesús vuelve a retomar. El más grande mandamiento, Jesús lo resumió. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu vigor, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo lo que eres y lo que tienes, y a tu prójimo como a ti mismo. Vas a amar a Dios con todo, con todos tus sentimientos, con toda tu sensibilidad, con todos tus gustos, con todo. Estos hombres y mujeres amaron a Dios absolutamente con todo. Pero este tipo de amor es sobrenatural. Nosotros no podemos amar a Dios de manera natural de esa forma. Somos tan duros y tan rebeldes y obstinados con Dios que en lugar de amarlo salimos corriendo en dirección opuesta. Mira lo que dice la Escritura. Salmo capítulo 63. Voy a leer varios versículos. Tú, Señor, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Desesperado te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser suspira por ti. Como la tierra seca y árida,
desea el agua, así yo te deseo. Salmo 84, te anhelo con el alma, casi agonizo por estar en tu presencia. Con el corazón alegre canto al Dios de mi vida. Casi agonizo, te anhelo con el alma. Isaías capítulo 26, tu nombre y tu memoria son el deseo de mi vida. Con mi alma te he deseado por la noche, y mientras haya espíritu y aliento de vida en mí, me levantaré de madrugada a buscarte. Cuando yo leo estas partes de la Escritura, honestamente me da vergüenza, porque no agonizo por estar en su presencia, porque no desfallezco por estar en su presencia. Amo a Dios y hay muchos momentos en que tengo anhelo por Dios, pero si soy honesta y si somos honestos, tú y yo, no es de manera continua que estamos agonizando por confiar en Él y depender de Él. Nos encanta apostarle a lo seguro. Decimos que confiamos en Él porque tenemos una quincena segura. Decimos que confiamos en Él porque no tenemos en este instante algunos probablemente un diagnóstico de muerte. Decimos que confiamos en Él porque muchas cosas hay en las que estamos cómodos. Por eso nos encanta, confiamos en Dios porque tenemos muchas cosas que nos dan esa seguridad. Pero este anhelo del cual la Biblia está hablando, nosotros necesitamos volvernos a Dios y decirle, oye, perdóname. Mientras preparaba este estudio, pensaba en cómo dice la Escritura que la complacencia es una forma de arrogancia tan sutil que lo único que hace es apartarnos de Dios. Estamos satisfechos de nuestra miserable relación con Dios, satisfechos y contentos de conocerle en lo que suponemos que le conocemos gran cosa, pero no es verdad. Lo que acabo de leer va más allá de eso. Recuerdo cuando nosotros conocimos, por primera vez escuchamos del Evangelio, fue en una zona de Oaxaca, en un lugar muy pequeño en aquel tiempo, se llama La Ventosa. Y entonces había un pobladito aquí y luego otra casita por allá, y eran casitas de palapa. Llegamos allí porque mi cuñado, que había sido sacerdote, él iba a estar compartiendo o hablando acerca de su testimonio y mi mamá no quería saber absolutamente nada de eso. Y él nos pidió como última cosa antes de separarnos que escucháramos y viéramos algunos de esos poblados y escucháramos. Cuando llegamos allí, una de las primeras cosas que personalmente marcó mi vida para siempre fue que en primer lugar no se veía gente, pero aseguraban que allí algo iba a suceder y luego ellos decían, muy grande. Y decía, ¿y de dónde? Si ni siquiera, esto es una vil casa de palapa y no hay ni gente. Sin embargo, conforme comenzó a pasar el día y cayó la noche, comenzamos a ver muchas familias que llegaban con sus petates amarrados en la espalda, con su ollita de café en la mano y con sus criaturas amarradas al pecho. Y entonces cuando el pastor les preguntaba cómo les fue, ellos decían, bien pastor, nada más hicimos 2 días de camino. Claro, porque había otros que habían hecho 3 días de camino. 3 días para llegar a una reunión. 3 días para escuchar la palabra. Porque la gran mayoría de ellos en ese tiempo no había una Biblia traducida a su idioma. Y entonces necesitaban ir y trasladarse hasta ese lugar para poder escuchar la enseñanza de la Escritura. A mí me avergüenza. Yo recuerdo aquello y le digo, Señor, yo no agonizo. La tengo aquí, la tengo a un lado. ¿Cuánto tiempo puede pasar sin que la abramos siquiera? ¿Cuántas horas al día o cuántas semanas pueden pasar sin que busquemos esa dirección suya? Claro, hasta que sentimos el agua acá. Pero está hablando la Escritura. Estos eran hombres y mujeres que vivían de esa manera a causa del profundo amor que tenían por el Señor. Ese amor que ellos estaban experimentando y que tú y yo experimentamos y que Dios nos está impulsando a vivirlo de una manera más profunda y más fuerte, es a causa de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios viene, atrae nuestro corazón
y nosotros respondemos a ese llamado y a esa atracción suya, entonces el Espíritu se funde en nuestro espíritu e inmediatamente experimentamos el parentesco con Dios. Hijos suyos por la eternidad, creados a su imagen, elegidos desde antes de la fundación del mundo. Jeremías capítulo 20, versículo 7. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Esa ha sido mi oración. Vence mi apatía. Vence mi comodidad. Vénceme. Porque Dios de una y otra forma nos seduce. No siempre somos conscientes o no siempre escuchamos de Dios esta seducción. ¿Qué era otra cosa que ellos tenían? El impresionante gozo de Dios que encendió en ellos la pasión tan grande por predicar el evangelio que nada los detuvo, ni la muerte misma los detuvo. Yo sé que leemos Hechos 12 y lo leemos muy rápido, porque lo dice apenas en una frase. Herodes echó mano de la vida de Jacobo y lo pasó a espada, lo decapitó. Y eso está muy rápido. Pero ¿qué tenía este hombre para poderle decir, sí, Señor, sí, Señor? Lo que tú traigas a mi vida se llama enfermedad. Sí, Señor. ¿No significa que Dios lo abandonó? Dios no lo abandonó. A él le pareció bien que mientras rescataba a Pedro de la cárcel, el tiempo de Jacobo había llegado porque había cumplido la misión de su vida. Cada uno de nosotros tiene un tiempo para morir. Job capítulo 14, versículo 5. Los días del hombre están determinados. Le has puesto fecha y límite que no puede rebasar. Por lo tanto, una pandemia no nos puede quitar la vida, nos la quita Dios. Él es el único que tiene el poder de la vida y de la muerte. Y si eso sucede, significa que es nuestro tiempo de partir. Lo importante no es estar angustiados. ¿Será este mi día? ¿Será mañana mi día? ¿Será en 3 días mi día? Mi Padre Santo, ¿estoy listo? Mi Señor, ¿he cumplido ya mi propósito y mi razón de existencia? ¿Estoy acaso llegando a mi meta? ¿Todo lo que pusiste en mi mano lo he hecho según mi fuerza? ¿Estoy cumpliendo esa razón por la cual me diste vida y me diseñaste aquí en la tierra? Nos angustia tanto, nos apegamos tanto a esta vida y a esta existencia que perdemos de vista la eternidad con el Señor. Ese es el punto más importante. Ellos eran hombres y mujeres llenos de gozo. Romanos 8:18, lo leo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿De qué está hablando? De la bendita esperanza que todo hijo de Dios debemos de tener y es lo que sostiene nuestra vida. En medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de los conflictos, en medio de un divorcio, en medio de las dificultades, la esperanza de la gloria venidera que hemos de tener con nuestro Señor cuando Él se manifieste. Nos quita la mirada de nuestro tiempo aquí y nos coloca la mirada en el cielo y en la eternidad. Esto es temporal. Por eso es que ellos podían enfrentar la muerte entendiendo que estaban a punto de obtener lo mejor, la promesa de la cual Jesús había estado hablando. Esto no es algo, este gozo no es algo que nosotros podamos provocar en nosotros mismos. Es imposible vivir una vida llena de gozo, de contentamiento, de satisfacción, de alegría. Eso de manera natural no se puede. Eso es una obra del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es gozo, gozo. Lo que sí sucede es que Dios nos habilita. ¿Cómo que nos habilita? Claro, Él lo prometió a través de todos los profetas en el Antiguo Testamento. Inclusive dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Dios circuncidará tu corazón, es decir, te quitará el corazón de piedra, pondrá un corazón de carne sensible
para que ames a Dios con todo tu corazón. Lo amamos a causa de lo que Él primero hace en nosotros. Si no, no podríamos amarlo. Tenían un gozo encendido. Y entonces, pensando en esto, dije, bueno, ¿qué es lo que puede matar nuestra pasión por Dios, nuestro amor por Dios, y de repente meternos en una relación de tibieza espiritual? ¿Existe tal término en la Biblia? Claro que sí. Jesús mismo, hablándole a las 12 iglesias en Apocalipsis, le dice a una de ellas: sé todo lo que haces. No eres ni frío ni caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Sé todo lo que haces, sé lo que pasa contigo. Y se lo está escribiendo a la iglesia. No se lo está escribiendo a gente que no ama o no conoce a Dios. Me lo escribe a mí y te lo escribe a ti como hijos de Dios. Y entonces a la iglesia de Sardis le dice: vamos, despierta, reacciona y recupera lo que aún es recuperable. Rescata lo que aún tienes rescatable. No te quedes dormida, iglesia. Es lo que le está diciendo. ¿De qué forma nosotros podemos entrar en una tibieza espiritual y ni siquiera darnos cuenta? Que pueda volverse tan sutil y acomodarnos en el sillón mullido y pensar que nos estamos colocando o nos colocamos en el asiento directo al cielo, y en realidad se llama tibieza. Mire, yo puse algunas cosas. Por ejemplo, cuando queremos encajar en la iglesia, pero también sencillamente queremos encajar allá afuera. Cuando quiero amarte y seguirte, como para que no me mandes al infierno, pero también quiero hacer, porque es atractivo, todo lo que esta generación y este tiempo hace. O sea, necesitamos definir una postura. ¿Qué hicieron los apóstoles? Definieron su postura. Por eso es que Jesús dijo: cualquiera que no renuncie a todo lo que tiene, a todo lo que ama, que no renuncie a sí mismo, no puede ser mi discípulo, no califica. Si no estamos dispuestos a una renuncia completa, no califico. Y tú tampoco, si no estamos dispuestos. Cuando la Escritura nos está enseñando, por ejemplo, cómo ellos mantuvieron una postura desde el principio, esto implicaba, sabían que les esperaba la persecución, sabían que les esperaba la cárcel, sabían que les esperaban las limitaciones, ellos sabían lo que les esperaba. Otro aspecto, por ejemplo, tibieza, cuando nosotros guardamos silencio respecto a compartir nuestra fe con otros. ¿Nos avergüenza? ¿Sentimos que vamos a incomodar a la gente? ¿Que vamos a ser intrusos en la vida de los demás? Eso me hace recordar las palabras de Jesús: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mi mamá fue una mujer apasionada por la predicación del evangelio. Yo era una adolescente de unos 12 o 13 años, en esa edad en la que muchas cosas te causan vergüenza, pero ella no le causaba vergüenza en lo más mínimo, lo aprendí de ella. Estábamos en la Ciudad de México, en el mero centro de la Ciudad de México, y es común que haya muchos charlatanes, alrededor de los cuales se forma un mundo de gente. Y este hombre estaba vendiendo algo así como una cosita que le llamó él la Magna Cruz, la Rosa Cruz, no sé exactamente, pero costaba en aquel tiempo 20 pesos. Y él juraba que si lo adquirías, la vida te iba a sonreír, ibas a tener riqueza. En pocas palabras, era un amuleto y se convertía en un dios. Entonces yo recuerdo que ella abre el monedero y yo estaba asombrada, saca los 20 pesos y yo dije: no, mi mamá nunca haría eso. Saca los 20 pesos y se le acerca al hombre, se los da y le dice: aquí está, pero déjeme hablar. Ella pagó para que le dejaran hablar y comenzó a predicarles.
Usted es un charlatán mentiroso. El único que les puede dar vida es Jesucristo. Y ella comienza a predicar y a predicar en pleno centro de la Ciudad de México. ¿Sabe? Los aliados de aquel hombre la sacaron en peso, la levantaron en peso y la sacaron del tumulto para que se callara. Lo cierto es que nunca nadie silenció su boca, aún hasta el final de su vida. Así eran estos hombres, apasionados por Dios, y no les daba vergüenza, ni en su familia, ni con sus vecinos, ni en su trabajo. Estaban listos para proclamar a Jesucristo una y otra vez. ¿Qué tal, por ejemplo, tibieza? Cuando ya no nos damos cuenta y estamos tan enfocados en las cosas de esta tierra y no en la eternidad. Cuando tú y yo sacamos la eternidad de nuestra mente y de nuestro corazón, tomamos decisiones a la ligera, diluimos nuestro propio pecado. Pero cuando somos conscientes que la eternidad nos espera, que fuimos creados para vivir eternamente con Él, entonces deseamos y anhelamos vivir diferente. Filipenses capítulo 3, versículos 18. Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos. Se enorgullecen de lo que es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Si perdemos de vista la eternidad, lo terrenal, las cosas que nos rodean, nos va a absorber y nos va a tragar y nos va a aplastar. Otra forma en la que nosotros podemos manifestar tibieza. ¿Qué tal hacer las cosas solo para no sentirnos tan culpables? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Hasta dónde puedo llegar sin que me cuente como pecado? ¿Sabes? Es una frase que he escuchado tantas veces. Oye, Magda, pero ¿hasta dónde esto es pecado? O sea, ¿hasta dónde piso? ¿Hasta dónde está la rayita? Oye, ¿es pecado si me acuesto con mi acompañante, mi compañera, mi compañero, mi vecino? Mira, ponle como quieras. Mi novia, mi novio. Sí, se llama inmoralidad sexual. Y la Biblia es tajante al respecto. No podemos en nuestra capacidad hacerlo. Yo sé que esto suena obsoleto, viejo, pasado de época, de tiempo y de generación. Pero si tú dices que amas a Dios y que quieres verlo en la eternidad, Jesús dijo, ¿quién es el que me ama? Y él mismo contestó, el que obedece mis mandamientos. Él no dijo, el que está de acuerdo conmigo. No, hombre, ¿cuántas veces no vamos a estar de acuerdo? El que tiene ganas de obedecerme, pues te diré que hay muchísimas cosas que he hecho sin ganas, pero solo por obediencia al Señor. Aquel que me ama obedecerá mis mandamientos. Entonces, nosotros podemos estar pensando que, bueno, no hago tanto. Nos comparamos con la bondad de otros, nos comparamos con la moralidad de otros. ¿O qué tal, por ejemplo, cuando escucho igualmente preguntas como, oye, pero yo no ofendo a nadie? Sí digo groserías, pero las digo al aire. Entonces, por lo tanto, lo estoy diciendo sin ofender. Ok, Efesios capítulo 4, versículo 29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil para edificación de quien los escucha. Dice otra versión, ninguna palabra corrompida, es decir, aguzanada, echada a perder, apestosa, salga de tu boca. Otra versión, eviten toda conversación obscena. Otra versión, no usen un lenguaje sucio. Punto. Dios está diciendo, ¿qué crees? Yo habito, si has creído en Jesús, quien habita en nuestro corazón es el Espíritu Santo. Por lo tanto, no tenemos el derecho de ensuciar la morada de nuestro Señor. ¿Qué tal, por ejemplo, otra forma de tibieza cuando se trata de dar? Y entonces cambiamos las preguntas. Bueno, pero ¿cuánto tengo que dar? No, esa no es la pregunta. La pregunta no es cuánto tengo que dar. En realidad, la pregunta es ¿cuánto puedo dar? ¿Cuánto puedo dar? Deuteronomio 15:10.
No seas mezquino, sé generoso. Así el Señor tu Dios bendecirá todos tus graneros y todo lo que emprendas. Hace unos años atrás, Dios me dio la oportunidad con unos amigos y después en varios viajes de estar en Cuba. Y recuerdo que estábamos en una época de invierno, me hospedaron en una casita muy pequeña en las orillas de una parte del campo muy solitario. Estaba haciendo fresco, en la madrugada estaba frío, obviamente no un frío de invierno fatal, pero era invierno. Y hacía frío porque la casa en donde estaba tenía pedazos de techo y pedazos no, pedazos de pared, otros pedazos con tablas, otros pedazos con cartones. Entonces el aire chiflaba para todos lados. Y recuerdo que me dejaron unos cojines donde acomodaron una cama para mí y entonces me dieron una mantita y con eso me tapé. Y en la madrugada escuché a una niña llorar. Escuché cuando su mami le dijo, cállate, cállate. Porque la niña comenzó a llorar y a decir, mami, tengo frío. Y ella le dice, tapamos a la misionera con tu manta. Todo. ¿Cuánto tengo que dar? No es cuánto tengo que dar. No es lo que tengo que, es cuánto puedo dar. Lecciones que Dios nos enseña. Por supuesto que me levanté, fui, la envolví, me quedé dormida sentada allí en una silla envuelta en mi propia toalla. O sea, Dios nos enseña a través de la vida de otros, pero también a través de sus propios mandatos. Dios dice, no seas mezquino. Este es un tiempo en el que nosotros podemos estar pensando, no, espérame, Magda, este es un tiempo para hacer planes, este es un tiempo para ahorrar, este es un tiempo para economizar, este es un tiempo para la estrategia económica. No digo que no la tengas. Dios nos está diciendo, este es un tiempo para que abras la mano. Este es un tiempo para que voltees a un lado, voltees a otro y veas con mis ojos. Jesús dijo, todo lo que ustedes hagan por uno pequeño, a mí me lo hacen. Todo, absolutamente todo, es como si me lo hicieran a mí. Jesús siempre puso un énfasis impresionante. La Biblia de principio a fin pone un énfasis acerca del uso de los recursos en la iglesia. Para las viudas, para los pobres, para los necesitados, para los desvalidos, para los hambrientos, para los encarcelados, para los que pasan prueba y necesidad, para los que tienen angustia y desconsuelo. Siempre. Este es un tiempo para ver con los ojos de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos cayendo o hemos caído en una tibieza espiritual? Cuando solamente nos importamos a nosotros mismos. Cuando dejamos de ver a los demás y de ver sus propias necesidades. La escritura maravillosa siempre, siempre va a venir a dar un equilibrio perfecto a nuestra vida. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos del 13 al 15. No se trata de que otros encuentren alivio mientras ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. Ustedes que ahora tienen en abundancia, ayuden a otros que no tienen lo necesario. Luego, cuando a ustedes les falte, otros que tienen en abundancia los ayudarán. Así habrá igualdad para todos. Porque la Escritura dice, al que recogió mucho, no le sobró, y al que recogió poco, no le faltó. Pero otra vez, estamos enamorados de nuestra propia seguridad. Volteamos y vemos hacia nosotros mismos. Sin embargo, necesitamos justo en este tiempo, Señor, indícame a quién, muéstrame a quién, qué tengo en mi closet, qué hay en la alacena, qué hay en el refrigerador, qué tengo. No es cuánto tengo que dar, qué tengo para poder dar y entonces de eso, porque no es una obligación. Eso nace, se genera del profundo amor y gratitud que tenemos por Dios. Y entonces podemos desprendernos sin que nos duela. O sea, podemos desprendernos por el amor que primero le tenemos a Él y entonces podemos expresarlo de forma práctica con otros.
Podemos hablar de muchas otras cosas en cuanto al hecho de esa tibieza espiritual. Y me voy solamente a abordar un punto más. ¿Cuánto, fíjense, soy menos malo que el promedio? Cada vez que tú y yo estamos pensando y nos estamos comparando con otros, y no con la Escritura, y no con la medida que debemos, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto soy menos que? Y comenzamos a decir, bueno, sí, pero yo bebo menos que, me emborracho menos que, robo menos que, insulto menos que fulanito o perenganito. Algunas veces me he llegado a echar una canita al aire, pero menos que qué. Cualquiera de ustedes, dijo Jesús, que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará su sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Entonces hay que tirarla. A ver, mire lo que está diciendo Jesús, porque a veces no lo entendemos. La sal se mezclaba con el estiércol y entonces eso generaba un abono excelente. Por eso Jesús está diciendo aquí, no sirve ni para el abono. Otras versiones dicen, no sirve ni para el muladar. El muladar era el espacio en donde amontonaban todo el estiércol y lo mezclaban con sal para producir el abono o el fertilizante. Y entonces Jesús está diciendo, si tu fe es tibia, ¿qué crees? Es más, le va a hacer daño al estiércol, no le sirve para nada. Si tu fe es tibia, si nuestra fe es tibia, Jesús está diciendo, es inútil. Es inútil, no nos autoengañemos. Ese tipo de fe no salva. La fe que salva es una fe que produce obras. La fe que salva es una fe que ama a Dios con pasión. La fe que salva es una fe que obedece. La fe que salva es una fe que se arrepiente y se vuelve a Dios. La fe que salva es una fe que abre la mano, que abre el corazón. Es una fe que reconoce que no somos perfectos, que lo necesitamos profundamente, que acepta su gracia, su amor y su misericordia. ¿Qué otra cosa nos es necesario? ¿Qué tenían ellos? Tenían un profundo amor por Dios. Tenían un gran gozo en su vida. No eran tibios, al contrario, un gozo apasionado. Pero además, la disposición de renunciar absolutamente a todo. Job, capítulo 2, versículo 4. Estas son palabras del diablo. Y Dios quiso que quedaran registradas en la Escritura. Cuando él pasa a rendirle cuentas al Señor y están hablando de Job, le dice, piel por piel dará el hombre por su vida. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene por salvar su vida. Piel por piel. ¿Qué es lo que más amamos? La vida, la vida. Sea nuestra, sea de nuestros hijos, sea de nuestro cónyuge, sea de la gente que amamos. La vida. Nos aferramos a ella. Amamos nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros planes, los bienes, los recursos, lo que logramos. Todo eso encierra la vida. Por eso es que la Escritura está diciendo piel por piel. Todo lo que tiene el ser humano somos capaces de dar por mantenernos vivos. Sin embargo, estos hombres, Pedro, Jacobo, los discípulos, los apóstoles, estaban dispuestos a entregarlo absolutamente todo. Esto nos hace recordar a Abraham. Cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Dios no es ningún sanguinario. Pero algo había sucedido en el corazón de Abraham que Dios decide intervenir por bien de Abraham y por bien de Isaac. Un hombre de 100 años, que a estas alturas ya tiene alrededor de 112 años, porque su hijo tiene 12, 113 años aproximadamente. Imagínese, era su mundo, era su todo, era su heredero, era el heredero de las promesas. En él se iba a cumplir todo lo que Dios había prometido. Isaac representaba todo para Abraham, a tal punto que su relación se volvió peligrosa.
¿Cómo que peligrosa? Un ídolo. Se convirtió en un ídolo. Abraham era poseído por el amor de su hijo. Por eso es que el padre interviene y de un tajo, para ahorrarle dolor y tiempo, lo hizo agonizar. Miren lo que estoy diciendo, porque eso es lo que vemos en la Escritura. Fue tanto su dolor cuando Dios le dice eso, que él, este anciano, en medio de sus propias conjeturas o especulaciones acerca de por qué, Hebreos capítulo 11, versículo 19 dice: Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido, Abraham recibió a su hijo de entre los muertos. Cuando Dios lo lleva hasta el punto de levantar su cuchillo para sacrificarlo y el Señor lo detiene, él tiene una amarga experiencia, amarga y dulce y extraordinaria experiencia, porque entonces el término mí y mío cambió por siempre en su vocabulario y en su concepto. Ahora tenía a Abraham, pero no lo a Isaac, perdón, pero no lo poseía. Ahora tenía una esposa, siguió siendo rico, lo tenía todo, no perdió nada. Lo único que perdió era el ídolo que se había formado en su corazón y que de un tajo el Señor lo quitó. ¿Le dolió? Muchísimo. ¿Agonizó? Claro que agonizó. Como tú y yo debemos agonizar, porque lo cierto es que no es fácil. Cuando Dios nos llama y nos dice, entrégamelo, ¿qué es lo que más amas? ¿La vida? Pues entonces hay que entregarla. ¿Qué es lo que más amas? ¿Tus hijos? No significa que al entregarlo le estamos diciendo, ya no los quiero, llévatelos, por favor. No, no es cierto. Cuando no hay nada que vaya a adquirir mayor seguridad que aquello que nosotros entregamos en las manos de Dios. Cuando Saraí, nuestra hija, fue por segunda ocasión, entró a quirófano para que toda su columna o gran parte de su columna fuera reestructurada con clavos, implante, placas y un montón de cosas allí. Yo recuerdo, estuvimos juntas antes de que la llevaran a quirófano y entonces oramos juntas y recuerdo mis palabras con agonía, con mucha agonía. Soy mamá. Hija, te quiero mucho, mucho. Confío en el Señor, en que así como te estoy viendo, voy a ver cuando regreses y vas a estar bien. Sin embargo, es importante decirlo, porque Dios es soberano. Hija, pero si no nos volvemos a ver, por favor, que en tu corazón y en mi corazón esté una sola cosa. Nos encontraremos en la eternidad con Dios y nos veremos con Él. Esa es la esperanza que nos sostiene en momentos de grande angustia. Esa es la bendita esperanza que los sostuvo a ellos. Dios sacó del corazón de Abraham los ídolos. ¿A qué necesitamos renunciar? ¿A qué necesitas renunciar tú? A lo mejor ni siquiera lo tienes, es solamente un sueño. Entrégaselo, Dios te lo entregó. Eso no significa que no te lo va a dar. Significa que vas a adquirir la quietud y la tranquilidad para esperar el tiempo de Dios, cuando a Él le parezca bien poderlo dar. Y por último, nosotros podemos encontrar el poder de Dios en todo este capítulo de una manera sobrenatural. Sé que podemos leer rápido el capítulo, pero mire, ¿qué hay detrás de la persecución, detrás de la muerte, detrás del valor, detrás del poder del Espíritu Santo? Encontramos a un Pedro que dentro de unas horas va a ser ejecutado. ¿Y está qué cosa? Dormido. Tiene a un guardia encadenado a un lado y con el otro pie encadenado al otro lado. Está encadenado, metido hasta allá al fondo de una cárcel obscura. Y me encanta la escritura. Dice, de repente, versículo 7, Hechos 12, versículo 7, de repente el ángel de Dios resplandeció. De repente nuestras tinieblas se iluminan y entonces su presencia
aparece. De repente el ángel de Dios resplandeció dentro de la celda. Y luego mire la ternura de Dios. Despertó a Pedro. ¿Cómo lo despertó? Por favor, vamos a ubicarnos. ¿Cuántas veces nosotros en casa? Ya, órale, ya es hora, levántate. ¿Cómo despertó? ¿Cómo despertó el Señor a Pedro? Dice que le dio unas palmaditas. No le dio un golpe, no le tiró una patada, no le pegó un grito. ¿De qué habla? De la ternura bendita del Señor. De que él sabía cómo su confianza estaba descansando. Fue él quien le provocó ese sueño tranquilo. Pedro sabía lo que le esperaba. Jacobo acababa de morir. Era consciente, sabía lo que iba a suceder. Sin embargo, pudo dormir. El ángel de Dios resplandece y se hace presente. Como hoy día, su poder no ha cambiado. Y Él sigue resplandeciendo en medio de nuestras más terribles dificultades y en medio de este tiempo. Él sigue resplandeciendo. No tengamos miedo. Él sigue resplandeciendo. Él sigue resplandeciendo en oportunidades. Él sigue resplandeciendo en la escasez. Él sigue resplandeciendo en la enfermedad. Él sigue resplandeciendo en la tumba. Él sigue resplandeciendo. En todo tiempo. Lo tocó amablemente. Después le habló, levántate, despierta y levántate. Después le da instrucciones, vístete, prepárate. ¿Por qué? Porque no lo iba a sacar si él no estaba preparado y listo. Justo cuando él termina de prepararse, dice cuando le habla, inmediatamente las cadenas caen. Y él comienza a vestirse, a calzarse, a prepararse y después le da una orden, sígueme. ¿Se fijan cómo la orden no ha cambiado desde los tiempos de Jesús? Exactamente la misma palabra que Cristo usó para formar discípulos y para llamar y para seguir llamando hoy día es sígueme. Pero ¿qué hizo Pedro? No le pudo seguir hasta que estuvo listo. Sígueme. Y entonces Pedro comenzó a caminar detrás de él. La Biblia dice que las puertas de hierro por sí solas se abrieron. Me encanta recordar una y otra vez la escritura, Isaías 45:2, cuando dice la Biblia, yo voy delante de ti y yo enderezo los caminos torcidos y allano los caminos torcidos y pedregosos. Y soy yo quien abro las puertas de bronce y rompo los cerrojos de hierro. Aquí estamos viendo cómo el poder de Dios, de forma sobrenatural, es quien hace esto. Se abre. ¿Qué hace Pedro? ¿Toma un martillo y ahí le está pegando? No. ¿Hay un hacha? No. ¿Tiene que hacer algo especial? No. Solo obedeció el sígueme. Eso es todo. Tú y yo es todo lo que necesitamos hacer. Dios dice, confía. Tranquilo, estoy a tu lado, soy tu padre, no te he abandonado, sé lo que estoy haciendo, no he perdido el rumbo ni la brújula. Tengo tu vida en mis manos, la iglesia me pertenece, tu familia y tus hijos, antes de ser tuyos, son míos, me pertenecen, sé lo que necesitas, entiendo lo que estás pensando, comprendo lo que te está pasando, me importa lo que estás sintiendo. Sígueme. Solamente sígueme. Es exactamente lo que Pedro hizo. Entonces la puerta se abrió. No se abrió hasta que él estuvo listo. Comienza a caminar y las cosas comienzan a suceder. Quiero concluir leyendo unos versículos de la Escritura porque me encanta. La Biblia nos llena de esperanza cuando dice la Escritura que el gozo de Dios es nuestra fuerza. Por favor, vamos a ponerle imaginación. ¿Cuál es tu valor? ¿Cuál es mi valor? ¿Cuál es la fortaleza que sustenta nuestra vida? El gozo de Dios. ¿A qué se refiere con el gozo de Dios? ¿Su sonrisa? Así como que el jajaja del universo. No, el gozo de Dios es, por ejemplo, cuando dice Génesis, y vio Dios que todo era bueno y se sintió complacido y contento. En su creación hay gozo.
En lo que Cristo hizo en la cruz hay gozo. En habernos reconciliado con Él directamente, acercándonos al Padre, hay gozo. El poder que levantó a Cristo de entre los muertos produjo gozo. Por el gozo que le esperaba fue a la cruz. Todo eso, toda su creación, todo lo que Él es, todo su poder y todo lo que nos está esperando en el cielo y en la eternidad con Él, representa su gozo. Eso, nada menos que eso, es lo que se genera en nosotros para enfrentar cada día cualquier tipo de sufrimiento o de persecución, cuando alguien te hostigue para que disminuyas tus reglas. Y entonces ellos quieren que vivamos a la altura de las normas y de las reglas de esta generación. Y Dios dice, no cedas, no cedas. Mi gozo es tu fuerza, mi ayuda está contigo, porque los montes se moverán, las montañas temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Salmo 65, 8. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Tú inspiras canciones de alegría. Los pastizales del desierto y las colinas se visten de alegría. Las praderas y los valles de trigales cantan y lanzan voces de alegría. Por favor, no lo escuches o no lo leas rápido. Dios está diciendo, vamos, voltea, mira al cielo. ¿Qué crees? El cielo completo está saltando y palmeando de alegría. Voltea, ve el desierto. Ok, toda la tierra, todo el polvo que se levanta está adorando de alegría. Ese es el gozo de Dios. Todos los llanos, todo el pasto, todo el zacate, todo lo que veas está cantando y está hablando de la alegría de Dios. Pero no solamente eso, dice el Salmo 96, alégrense los cielos. Oiga, esto es impresionante. Que baile la tierra, imagínate. Alégrense los cielos. ¿Cuándo se alegran los cielos? Por favor, cuando vemos que el sol brilla, cuando las estrellas brillan, cuando la luna está allí, cuando las nubes están allí. Dios dice que se alegre el cielo. Ese es el gozo de Dios. Que baile la tierra, que cante la tierra, lo inanimado, las piedras, la madera, lo que ya se secó, lo que está verde, lo que existe, los minerales, todo, que cante la tierra, que brame el mar, dicen otras versiones, que cante el mar. Todo el sonido que produce el mar es parte del gozo de Dios. Eso es lo que sustenta nuestra vida. Que cante el mar, canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos. Canten jubilosos los árboles del bosque. Cante todo lo que existe delante del Señor que viene. Ellos pudieron soportarlo todo porque entendieron cuál era su esperanza. La esperanza que tú y yo tenemos, le vamos a ver cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Lo que estamos viviendo solamente es una muestra llamando nuestra atención y Dios diciendo, mira, tal como yo lo dije, estoy a punto de regresar. Cuando veas las hojas de un árbol moverse, Dios nos dice, me están adorando, eso es parte de mi gozo y esa es mi fuerza que te sostiene a ti. Cuando mi mamá estaba a punto de morir, el día que ella murió, Dios me permitió estar con ella algunas semanas en el hospital y yo recuerdo que recité con ella muchísimos versículos de la Escritura. Oramos un buen tiempo juntas y fue maravilloso al final poder recordar la parte de la Escritura cuando dice, he peleado la buena batalla, he peleado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está esperando la corona de justicia que Dios tiene para todos aquellos que le aman. Y dice el apóstol Pablo, no solamente para mí, sino para aquellos que amamos su venida. Ella y yo teníamos un acuerdo. Yo le dije que estaría con ella siempre hasta el final de su vida. Tuve el privilegio y la bendición de tener mucha unidad con ella y hacer muchas cosas juntas.
Y es una experiencia que jamás en mi vida se ha vuelto a repetir, nunca más. Jamás en mi existencia he experimentado un gozo, una alegría tan enorme como el momento mismo en que me di cuenta que dejó de respirar. Yo le contaba hasta cierto número, yo contaba hasta 9 y ella respiraba muy lentamente y yo volví a contar y me pasé toda la noche contando. Tenía su mano en mi mano y orábamos y platicaba y de repente cantábamos. Y digo cantábamos porque ella no movía ya absolutamente nada de su cuerpo, solo movía su ceja. Eso es todo. Y yo comencé a cantarle canciones muy antiguas en zapoteco de cuando recién nosotros conocimos el Evangelio. Y ella estaba feliz, sé que estaba feliz porque podía mover sus 2 cejas, cosa que yo no puedo hacer. Era lo único que movía. Cuando yo me di cuenta que ella dejó de respirar, experimenté un gozo impresionante, porque yo pude imaginarme en ese momento cómo ella estaba entrando como si fuera un pasillo hasta el mismo trono de la presencia de Dios, y entonces ella estaba caminando para recibir su corona de gloria. Y eso me llenó de una gran alegría y de una gran motivación y entusiasmo. Pero es lo mismo que llena mi mente y mi corazón cada día. Y ruego al Señor que sea esto lo que llene nuestra vida. Pongamos nuestra mirada en lo eterno. El gozo eterno nos está esperando. La eternidad con nuestro Señor nos está esperando. Por lo tanto, podemos enfrentar aquí y vivir aquí cualquier cosa que Dios ya filtró y Él esté permitiendo, porque nada absolutamente le está sorprendiendo. Así que vamos a orar en este momento. ¿Qué necesitas rendirle? ¿Qué necesitas entregarle? ¿En qué o de qué manera tú y yo nos descubrimos de repente tibios? Porque Dios dice, no, tibio no. Quiero que tu corazón arda. Si no arde, estás tibio. Tibios los vomitaré de mi boca. Quiero que tu corazón arda. Que tanto tú y yo agonizamos por estar en tu presencia. Es interesante ver cómo cuando Pedro llega y toca. ¿Cómo oraba la iglesia? Fervientemente, fervientemente. ¿Qué pasa cuando Rode abre? Y él ya dice, es Pedro. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Estás loca? ¿No es cierto? ¿Está en la cárcel? ¿Cómo va a ser Pedro? A mí me encanta que la Biblia lo tenga escrito, porque habla no de una fe perfecta, de una pequeñísima fe que Dios usó, porque no es el tamaño de tu fe o de mi fe, es aquel en quien ponemos nuestra fe. Así que en este momento vamos a poner nuestra fe en el dueño del universo, en el que ha planeado llevarnos a su presencia para siempre. Y vamos a rogarle que ese gozo tuyo sea mi fuerza, sea mi sostén y sea mi ayuda, incluso en aquello que me asusta. Amado Señor, tú eres nuestro Padre y en ti esperamos, en ti nos movemos, en ti existimos y somos. ¿Cuántas cosas nos asustan y nos preocupan en nuestro entorno? Ayúdanos a enfocarnos en lo eterno y no en lo pasajero. Señor, perdónanos por cada vez que consciente o inconscientemente hemos caído en una actitud de tibieza, dejando que nuestro amor y pasión por ti mengue de tal manera que incluso nos descubrimos de repente un tanto fríos, apáticos. Padre, yo te ruego que, como leímos hoy en la Escritura, agonicemos, es decir, anhelemos y deseemos estar en tu presencia y ser llenos de ti. Gracias, Espíritu Santo bendito, por no abandonarnos, por no dejarnos y por sostenernos. Gracias, Dios, por recordarnos a través de tu palabra que absolutamente todo habla de tu gozo, de tu alegría, de tu grandeza. Eso es lo que nos da valor, fuerza y ánimo para resistir hasta el día en que tú vengas o demandes de nuestra vida. Ayúdanos hoy a rendir delante de ti
aquello que se ha convertido en un ídolo, y por lo mismo no estamos teniendo compromiso total y absoluto contigo. Señor, hoy lo rendimos delante de ti. Dile al Señor que rindes. Dios, hoy rindo delante de ti esto que me ha estado estorbando, estos planes, estas cosas, estos bienes, estos pensamientos, estas dudas, estos temores, esta familia. Y no significa que no la amemos, pero tú no quieres que lo pongamos como el primer lugar de nuestra vida. Gracias por amarnos y recordarnos que sigues estando con nosotros y nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Gracias por darnos hoy la motivación y la fortaleza para llenarnos de ti y entonces seguir viviendo con alegría hasta el día que tú vengas. Por tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Querida iglesia, amadísima iglesia Identidad, miren, no podemos dar una fecha exacta de nuestro regreso. Como lo dije al principio, muchas cosas han cambiado, pero sí es importante podernos y debemos colaborar, contribuir y someternos a nuestras autoridades. Así que lo iremos haciendo en la medida en que seamos avisados de esto. Pero hay algo que sí debemos hacer a la voz de ya, y es a través de los grupos de hogar. Las reuniones están ya dándose, en algunos ya, en otros van a iniciar a través de sesiones de Zoom. Entonces yo les voy a pedir, por favor, intégrate, que no falte nadie, intégrense a un grupo de hogar, porque incluso antes de poder regresar al Hotel Marriott, que es donde nos reunimos, nosotros vamos a estar regresando en pequeños grupos, cuando esto sea posible, en casas. Por lo pronto, a través de las reuniones virtuales, intégrate a un grupo. Es importante. Vamos a estar estudiando el libro de Efesios, la vida cristiana puesta en práctica, ética de la vida cristiana. Es súper práctico, así que les animo, por favor, intégrense a un grupo. Y que esta semana la gracia, la paz, la alegría de nuestro Señor, todo lo que veas, te recuerde que el gozo de Dios es tu fuerza. Todo lo que veas. Si te sientas a la mesa, recuerda lo que está allí. Eso es gozo de Dios porque Él lo creó. Si volteas y ves a tus hijos o a tu familia, Dios los hizo y Dios los formó. Eso se vuelva tu gozo. Dice Ageo, capítulo 2, versículo 8. Manos a la obra. Pónganse a trabajar, porque yo estoy con ustedes. No tengan miedo. Dice una versión, retomen sus trabajos, retomen sus actividades. Léalo en todas las versiones. Ageo capítulo 2, versículo 8. Y eso, con esa parte de la escritura, les bendigo en el nombre bendito y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en el corazón de la iglesia en Identidad. Doy gracias a Dios por todos los que están cocinando todos los días para estar llevando comida en los diferentes puntos de la ciudad a las personas con discapacidad, pero también a los hombres y mujeres de la tercera edad que están en las esquinas. Y por la gracia de Dios, allí, como iglesia, nuestros recursos están. Doy gracias a Dios por la comida que se sigue llevando a los desayunadores, a los ejidos, porque juntos lo estamos haciendo. No dejamos de ser iglesia. Que todo lo que veamos esta semana nos recuerde el gozo de nuestro Señor, que es nuestra fuerza. Los amamos profundamente. Les mando un fuerte abrazo caluroso de parte de mi marido amadísimo de mi corazón, que hoy cumple años. Un fuerte abrazo del equipo pastoral. Les amamos mucho y esperando en Dios podernos encontrar pronto. Que Dios les bendiga.